Hace unos días, un alumno de la Universidad de Valladolid, en España, me contactó para hacerme una entrevista hablando de influencers, ya que estaba haciendo un trabajo de fin de grado con esta temática. Por lo que quiero compartir con vosotros mi visión sobre el marketing de influencia y la figura del influencer no solo hoy, sino lo que viene o el influencer del futuro. Para mí, un influencer es una persona que es capaz de generar influencia en otras personas gracias a la credibilidad que se ha construido en un sector o en determinado aspecto en concreto. Bueno, no sé si esto lo puedo considerar un error, ¿no? Pero realmente hace unos años subí una foto con un político el cual en ese momento, por ciertas cosas que pasaron, no era muy querido y todo fue por un proyecto social. Esta foto se malinterpretó y recibí un montón de críticas por muchas partes que tergiversaron, ¿no?, la información y lo que ahí estaba pasando y me acusaban de ciertas cosas que obviamente no eran verdad. El mayor acierto creo que no aceptar la promoción de productos que consideraba que no eran buenos y que además no estaban alineados con mi audiencia. Creo que sí, creo que un influencer puede vivir de las redes sociales, de hecho hay muchos que a día de hoy lo están haciendo, ya que al fin y al cabo las redes sociales son solo un canal de exposición, que luego permite generar ingresos o generar negocios por otros canales o por otras vías. Es decir, en las redes sociales puede haber algo de negocio, pero realmente el negocio de los influencers no está en las propias redes sociales. Creo que en muchísimas ocasiones no se menciona para que parezca natural, para que no se vea promocional, ya que de esta manera es mejor aceptado por los usuarios como parece algo alineado, ¿no?, ahí dentro del contexto, como si nadie lo hubiese puesto, pero en el fondo es publicidad. Creo que sí, creo que la audiencia de un influencer debe saber si algo es promocional o es puramente promocional, ¿no? Creo que es algo que es transparencia. Y creo que no está mal promocionar un producto siempre y cuando, como decía antes, esté alineado con la audiencia y sea un producto que realmente merece la pena y crees que es bueno para tu audiencia. Creo que todavía hay empresas que siguen evitando el marketing de influencia, pero básicamente creo que es por desconocimiento de lo que les puede aportar. Creo que muchas veces al final relacionan influencer con una figura pública que tiene miles o millones de seguidores, entonces eso es como que para ciertas empresas, ¿no?, o muchas pequeñas y medianas empresas, como que es algo inalcanzable. Y no se paran a pensar muchas veces en la microinfluencia, que esto es una táctica que obviamente es asumible por prácticamente cualquier empresa. Bueno, yo creo que esta parte depende cómo se haga. Si realmente es sincero con sus seguidores, promociona productos, como comentaba antes, que son de calidad, están alineados, que pueden realmente interesar a la audiencia, no creo que genere ningún tipo de problema. Otra cosa es que el influencer ponga por delante la promoción de los productos a la calidad de los contenidos. Y aquí es donde muchas veces se ven a ciertos influencers que realmente han perdido, personalmente es un punto de vista, han perdido su credibilidad, ¿no? Porque hoy están hablando de esta marca, sea buena o no, simplemente porque les pagan, y mañana están hablando de la otra. Mientras hay otros influencers que lo han dicho además públicamente, se han mantenido al margen y han decidido rechazar cifras de bastante dinero porque no consideraban que el producto estuviese alineado con él. Entonces creo que esto es la diferencia como en todo, ¿no? Hay influencers que para mí son buenos y hay influencers que se convierten en, bueno, hacen el trabajo de prostitución de contenidos. Creo que es importante que se trabaje más en conseguir una publicidad más transparente. Creo que sería muy bueno para las empresas y sobre todo para el consumidor.
Que actualmente pues todos vemos que hay un montón todavía de publicidad en distintos canales que es publicidad falsa y engañosa, ¿no? Entonces creo que esto es algo que se debería trabajar. Bueno, las marcas sí se suelen poner en contacto con los influencers. De hecho, lo más interesante es que estén en contacto constante a lo largo de toda la campaña, para poder ir valorando los resultados que provoca cada una de las acciones que se hacen, y dependiendo del tipo de acuerdo si se puede adaptar a tiempo real la estrategia, si hay cosas que se habían hablado pero vemos que no están funcionando como se esperaba. El futuro de los influencers en los próximos años lo veo con mucha fuerza. Creo sinceramente que es algo que está recién comenzado, que no ha hecho más que empezar esta pequeña curva de crecimiento, y creo que cada vez crecerán más el número de influencers sectoriales, ¿no? Más verticales, donde no importará tanto el volumen de seguidores que tiene para llegar a un mercado transversal, sino realmente una audiencia muy segmentada, muy de nicho, que sea capaz de impactar ese nicho concreto que interesa. No debemos perder de vista que la calidad está en el nicho, no en lo masivo. Si tienes cualquier pregunta, déjamela en los comentarios y te la responderé. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta. Y no te pierdas el vídeo que te sugiero a continuación.